Buenas tardes, jóvenes, chicos, chicas, buenas tardes. ¿Cómo Buenas vamos? tardes, profesor. Buenas tardes, gracias por confirmar que hay audio. Ya, entonces tenemos un tema interesante hoy día, sensación y percepción. ¿Cómo conocemos el mundo? Todo lo que nos rodea, ese entorno, ¿sí? Tenemos estos procesos, que bueno, lo vemos por separado, ¿no? En análisis, pero en realidad, pues, vamos a conocer cuáles son estos procesos al respecto. Vemos acá, el reto de la percepción, vamos a iniciar hoy día, sin voltear la imagen, ¿ya? A ver, vamos a ver, chicos y chicas, ¿qué dice ahí? ¿Hay en el chat o alguien que se atreva a leerlo en voz alta? O a través del chat pueden ir escribiendo. Puedes leer esto sin voltear la imagen, significa que tu cerebro está activo. Este ejercicio sirve para oxigenar el cerebro y que se mantenga Sigue, sí, está bien, muy bien, sigue. alerta. Si Uh-huh. pudiste hacer ese ejercicio, te felicito porque tu cerebro aún está joven. Ahí está, joven. Como tú, como Comparte todos. esta hora. Compartas imágenes. Así es. ¿Cuánto nos demoramos en percibir? De repente otro lo hace. ¿En qué tiempo? Cada uno va a tener su tiempo de percibir. Luego de que tú lo has leído, bueno, la otra persona que lo lea, de repente va a tener, ¿no? Tiempos mejores en la percepción. Solo hasta los 5 sentidos, solamente esos 5 sentidos con los que percibimos. ¿Qué procesos intervienen? ¿No? Vamos a ver a continuación esto que denominamos sensación y percepción, que es un proceso, pues, continuo. Los factores biológicos, principalmente en lo que es las sensaciones, en los factores psicológicos, ¿no? La organización perceptual y las alteraciones que se producen en este proceso. Conocemos el mundo a partir de que lo que impacta en los órganos receptores, ¿no? En los órganos receptores, con células especializadas, va a generar que impacte en esas células, se van a activar. Cuando el estímulo es lo suficientemente, la intensidad del estímulo es lo suficientemente adecuada para que esas células especializadas, dependiendo del estímulo, se activen, ¿no? Entonces, ese nivel de aceptación de que el estímulo sea o que produzca, ¿no?, la activación de dichas células se llama umbral, que es la diferencia entre sentir y no sentir. Por debajo, la intensidad de un estímulo, si está por debajo de ese umbral, no habrá sensación. Pero también, si ese umbral está muy por encima, ¿no? Ese estímulo, disculpe, la intensidad del estímulo está por encima del umbral, también no se genera la sensación. A ver, pero ¿cómo, profe? Que no, claro. Por ejemplo, hay sonidos, esos sonidos muy agudos, que por ejemplo el oído, estamos hablando del ser humano, ¿no? Que el ser humano no lo puede identificar, no lo siente, ¿no? En términos más coloquiales, pero lo puede sentir, por ejemplo, el oído de un perro, ¿no? O de otro animal. Es decir, que cada ser viviente, de acuerdo a su proceso adaptativo filogenético, ha tenido, pues, ¿no? Y ontogenético ha desarrollado diferentes tipos de umbrales. Incluso, ¿no?
entre las personas. Hay personas que pueden sentir diferentes tipos de sabores de un mismo estímulo. Por ejemplo, un catador de vino, ¿no? Tiene toda una sensibilidad gustativa, olorífica incluso, ¿no? De los aromas, que hace que sienta diferentes, ¿no? Tenga diferentes sensaciones, ¿no? Porque tiene, digamos, unos gradientes de umbrales, ¿no? Incluso entre las personas, ante los mismos estímulos, ¿no? Hay catadores de café, ¿no? Hay personas que reconocen diferentes, por ejemplo, en el Polo Norte, ¿no? Ahí reconocen varios tipos de blanco. Nosotros les decimos blanco. Por ejemplo, el fondo de acá de nuestra diapositiva, blanco. Pero por allá, pues, donde hay tanta nieve, reconocen diferentes tipos de blanco, ¿no? O sea, hay diferentes umbrales, incluso entre las personas. Entonces, ese tipo de estímulo, cuando llega al umbral adecuado, que es el umbral absoluto para cada tipo en particular de persona, ¿no? Se dice que empieza la sensación y que se explica, ¿no? Cuando hay pues esta activación de los órganos receptores. Por ejemplo, el ojo, ¿no? El ojo, acá como vemos en la imagen, ¿no? Entonces llega el estímulo y si está en el día, con claridad, la pupila va a recepcionar, ¿no? Y va a tener una determinada abertura. Pero en la oscuridad, la pupila se dilata para poder luego ver, entre comillas, ¿no? Ver en la oscuridad. ¿Qué significa? Que es el proceso de adaptación sensorial que ha tenido el órgano receptor de acuerdo a estas condiciones, ¿no? Y así en las diferentes modalidades sensitivas también se produce la adaptación sensorial, ¿no? Que va a la par pues, de todo este proceso de integración a nivel cortical que vamos a ver. Entonces, en los órganos receptores, a su vez, que están formados por células especializadas para determinado tipo de estímulos, ¿no? Determinados también, ¿no? De acuerdo al tipo de modalidad sensitiva, acordémonos, hay también extensiones neuronales que inervan los órganos de todo el cuerpo, y en este caso de los órganos receptores sensitivos. Llámese, ¿no? Del globo ocular, conos y bastones, ¿no? Que son las células, hay conexiones con terminaciones neuronales. Entonces, el dato sensorial luminoso, ¿no? Que llega a algún objeto, por ejemplo, que impacte en la vista y que a una adecuada intensidad esté en el umbral adecuado para estimular esas células, ¿no? Va a transformarse esa energía luminosa, ¿no? Se va a transducir, ya está bien el término, transducir, ¿no? En los receptores neuronales, en las terminaciones neuronales, en dato sensorial, en impulso nervioso. En impulso nervioso, ¿no? Y va a transportar el dato hasta las zonas corticales correspondientes, ¿no? Por ejemplo, el golpe con un martillo, el fuego, cambio químico, un trueno, estos tipos de estímulos que son recepcionados producen cambios iónicos a nivel celulares, ¿no? En la membrana celular. Esos cambios iónicos desembocan en que en la terminación neuronal, ¿no? Se vaya a producir también, ¿no? Conexiones que conocemos con el nombre de sinapsis y que se va transmitiendo por saltos, por impulsos bioeléctricos, ¿no? Y desencadenar sinapsis con la liberación de neurotransmisores, ¿no? Que hemos visto en las bases biológicas. Entonces, ¿se acuerdan? A propósito, chicos y chicas, bases biológicas de la conducta, estas terminaciones nerviosas que llevan la información sensorial
hacia las zonas corticales. Primero, bueno, generalmente al tálamo, que de ahí ya ¿no? Lo distribuye a diversas zonas de la corteza cerebral, dependiendo del tipo de estímulo, y que sería el dato sensorial, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos, chicas? ¿Cómo se llaman esas vías que llevan información de las zonas distales o las zonas, ¿no?, de cualquier parte del cuerpo hacia las zonas del sistema nervioso central? ¿Nos acordamos, chicos, chicas? ¿Ah? ¿Vías de qué tipo? ¿Aferentes? Aferentes. Muy bien, compañera. Aferentes, ¿no? Aferentes, acordémonos, ¿no? Entonces, ahí va transmitiendo el impulso nervioso, ¿no? Y llega a diferentes zonas corticales. En este caso, como es un estímulo tipo visual, la transducción de ese impulso, de ese dato sensorial, llega a la zona occipital, ¿no? Porque es un estímulo luminoso, ¿no? Como el ejemplo que seguimos. Ya, vamos a ver de ahí las modalidades, ¿no? Muy bien. Hasta ahí el proceso sensitivo, ¿no? El proceso sensitivo. Vamos a seguir con la... Por ejemplo, acá tenemos las diversas modalidades sensoriales, ¿no? Como ya hemos visto en la visión, en la retina están los conos y bastones, que son las células que se adaptan, ¿no? De acuerdo a si hay más luz o si hay menos luz, digamos, se activan para poder identificar formas, ¿no? Ubicación en el espacio, ¿no? Y esa información, al ser transportada por las vías aferentes, como la compañera mencionaba muy oportunamente, lóbulo occipital llega para reconocer formas, profundidad y diferencias de color. Los estímulos auditivos, ¿no? Los estímulos auditivos sonoros, principalmente, se recepcionan en el órgano de Corti, en lo que se denomina la cóclea, ¿no? Y que esa información, a través de las vías aferentes, llega al lóbulo temporal para ser procesada. Pero hasta ahí llega el dato sensorial, como le digo, ¿no? Para todo lo que es estímulos sonoros, notas y ruidos. La modalidad cutánea o áptica, también denominada, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las terminaciones de la piel, ¿no? Dicho sea de paso, el órgano sensitivo de mayor extensión en el cuerpo humano, la piel, cuya información llega al lóbulo parietal. Hemos visto en la base biológica es una zona sensitiva, ¿no? Una zona sensomotora, sensitiva, que es lo que se recepciona de las diversas partes del organismo, de las inervaciones, de las terminaciones nerviosas que llevan esa información a una determinada área del lóbulo parietal y que identifica cuando hay presión, dolor, cambio de temperatura o textura, ¿sí? Así es. En la olfacción, los hilos olfatorios, las fosas nasales, esta es una modalidad sensitiva que no va al tálamo, ¿no? Como las demás. Tiene otras vías de acceso, de camino aferente, no por el tálamo para llegar al sistema nervioso central, sino va por una zona que se llama el rinencéfalo o cerebro antiguo, que compartimos mucho con especies, ¿no? Animales de, ¿no?, de nivel inferior. Generalmente para identificar olores. La gustación, papilas gustativas, ¿no?, que diferencia lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido, ¿no? Y el umami, ¿no? El umami es un tipo de sabor, ¿no? También en el lóbulo parietal se encuentra. La sinestesia, que inerva, ¿no?, las terminaciones nerviosas que llegan de los músculos y articulaciones del cuerpo. También hay una zona parietal en la cual se identifica el movimiento, la postura de esas partes del cuerpo. La estimulación laberíntica, ¿no?, o vestibular,
el órgano especializado se encuentra en los canales semicirculares del oído, ¿no? Y hay una zona del tronco encefálico donde se va a relacionar, en relación también a otras zonas, ¿no? No solamente el tronco encefálico, que está relacionado también, lo hemos visto, con el equilibrio, por ejemplo, el cerebelo también, ¿no? Y la rotación en el espacio, ¿no? Hay zonas ahí en las que llega esa información y que en relación con otras zonas corticales van a luego a procesarse. Y la modalidad senestésica de los musculatura lisa, los órganos internos, ¿no? También el lóbulo parietal, toda la zona sensomotora ahí. ¿Sí? Vamos a verlo anteriormente. Entonces nos quedamos en el proceso ascendente, biológico, psicofisiológico, ¿no? De este proceso, la sensación. Una vez dando el dato, ya por ejemplo, si es un dato visual en el lóbulo occipital, ¿no? Este dato sensorial se descompone, ¿no? De acuerdo a las últimas investigaciones de neurociencia, se descompone en diversas características de ese objeto, de esa forma, ¿no? Y se interconectan con otras zonas, con otros lóbulos cerebrales, con el otro hemisferio, ¿no? Y habían unas células, también en bases biológicas de la conducta, que se encargaban de llevar una información a las diferentes partes, ¿no? Y de los lóbulos, entre hemisferios. ¿Se acuerdan, chicos y chicas? Habían unas neuronas denominadas de integradoras, de conexión también llamadas, ¿no? Interneuronas, que son propias de esta zona, ¿no? Acá con el cuerpo calloso que hay entre los dos hemisferios, ¿no? Una serie de conexiones axonales que se conectan y también entre los lóbulos. Muy bien. Entonces la información se va a procesar y ese procesamiento, ahí entran en juego pues diferentes almacenes de memoria en las diferentes partes de la corteza cerebral, sobre todo. Motivaciones, expectativas, ¿no? Entonces, ese dato sensorial también va a ser procesado y a ese procesamiento para dar una respuesta más adecuada de lo que he percibido, ¿no? Justamente es el proceso perceptivo de índole principalmente psicológico, ¿no? Por estos factores, ¿no? Factores cognitivos, también emocionales, de memoria, ¿no? De valores, ¿no? De actitudes que tengo para reconocer, por ejemplo, el reconocimiento de formas y dar una respuesta, ¿no? Por las vías eferentes. Puede ser, pues, que esta información nos dé paso a movimientos peristálticos o a respuestas motoras, ¿no? O otro tipo de respuestas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la percepción. Y cada persona va a tener su propio nivel de percepción. Por ejemplo, ¿no? El mismo estímulo, dependiendo del punto de vista, lo va a ver como un 6 y esta persona lo va a ver como un 9, ¿no? Porque hay factores internos no involucrados desde el punto de vista de cada observador. Ya a eso se le denomina acto perceptivo o proceso perceptivo. ¿Sí? ¿Alguna consulta acá, chicos, chicas? Muy bien. Entonces continuamos. Pueden participar si gustan. Vamos a hacer remarcar estos procesos sensitivos, ¿no? En estas modalidades para diferenciarlos. Los estímulos kinestésicos o sinestesias, o sinestésicos, ¿no? Del movimiento, viene, ¿no? De movimiento, de segmentos del cuerpo. Por ejemplo, personas que practican coreografía,
que hacen patinaje, ¿no? Tienen una sensibilidad kinestésica bastante desarrollada, ¿no? En general, pero cualquier persona que tiene algún movimiento, ¿no? Nos sirve para identificar qué parte de nuestro cuerpo se está movilizando, qué segmento de nuestro músculo, ¿no? Por ejemplo, acá alguien practica del grupo, chicos o chicas, danzas, coreografías, algunos movimientos, ¿no? Corporales o coreográficos, ¿lo practican de común o no? Nadie se atreve a decir yo, nadie estaba en un taller de danza, ¿no? Yo, profe, yo. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Yo era marinera, profesor. Yo también bailo marinera. Wow, norteña, trujillana, Norteña. ¿cuál? La Trujillana. Norteña. trujillana, ya, porque la marinera piuranas, digamos, tiene también sus variantes, ¿no? Y limeña no. No, profe, a mí en lo personal no sé mucho de la limeña. No, pero sí la hay, ¿eh? Entonces, para los que no conocen mucho de estas situaciones, la marinera limeña y la marinera, en este caso la trujillana, tiene sus variantes, pasos diferenciados, y ahí viene justamente este factor, ¿no? De sensibilidad kinestésica, ¿no? Porque los segmentos de las manos se mueven menos, por ejemplo, al agitar el pañuelo, o me equivoco, compañeras. En la limeña todo es más lento. Es más lento, entonces ya los movimientos, los segmentos musculares tendrán una sensibilidad diferente al que baila marinera trujillana, incluso al que baila marinera norteña, por ejemplo, un tondero, ¿no, compañeras? Ustedes que conocen un tanto de esto. En la trujillana se requiere un montón de postura. Bueno, profesor, yo bailaba para los concursos de Trujillo justamente. Y en esos tiempos eran, ¿no, compañera? En estos tiempos eran en septiembre, ¿no? Creo que no haya hasta ahora, todavía no se han retomado, Sí, ¿no? ¿Ya se no, retomaron? que yo Todavía sepa no. va a ser en febrero. Sí, lo que pasa es que ya pues por los estudios tengo que dejarlo, pero sí es muy bonito. Bailo como a 10 años ya o más. Claro, en el Coliseo ahí principal de Trujillo, este tiempo de la primavera justamente, que había comparsas, ¿no? Reinados y todo se celebraban, no, creo que ahora no, el concurso de marinera trujillana, ¿no? Y bueno, esto es un espectáculo. Pero así pues, también, por ejemplo, para los deportes, ¿no? También ahí todo el segmento, al momento de escribir, al momento de estar, por ejemplo, hay personas que están chateando y están comiendo, ¿no? A la vez. Entonces ese movimiento de los segmentos de las manos, ¿no? Tiene una sensibilidad, pues ahí viene lo que es la sensación kinestésica. Como puede estar chateando y tomando su sopita de pollo con la otra mano, ¿no? A la vez. ¿No? Los ojos están en el chat, pero porque hay todo un reconocimiento sensitivo, ¿no? Ahí trabaja justamente la sensibilidad kinestésica. Acá, chicos, chicas, ¿se acuerdan cuando íbamos o cuando los que han tenido oportunidad, por lo menos de ir a ver la montaña rusa? No sé, alguien me dijo por ahí el otro grupo, el gusanito, el tagadá, ahí está, ¿no? Entonces ahí todo es cuando uno sube y hay todo una sensación, ¿no? Como dicen uno, el vértigo, ¿no? Hay al respecto. Entonces se moviliza pues situaciones internas de que me siento caer, ¿no? En el espacio, una serie de condiciones, ¿no? Que la gravedad, estamos ahí expuestos, ¿no? Estamos viendo contra la gravedad y la rotación del cuerpo, de esos serpenteos ¿no? Entonces ahí viene la sensibilidad laberíntica vestibular. Acá sí se activa principalmente, ¿no? En este tipo en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Como vemos en la imagen. Y en la senestesia, ¿no? Más allá de la cuestión después semántica u orgánica, es cuando alguna parte de los tejidos blandos, de los órganos del cuerpo, se activan y generan, pues, a partir de conexiones que hay, porque todo está inervado, ¿no? Todo parte de nuestro cuerpo tiene una terminación nerviosa, ¿no? En la cual va a llevar información a la parte sensomotora, en este caso el lóbulo parietal, ¿no? Pero hablamos de ese tejido blando, corazón, hígado, riñón, vasos, pulmones, vejigas, ¿no? Intestinos, una serie de movimientos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, a veces dicen, me duele el corazón. Cuando se enamoró, le dolió el corazón o sintió eso? ¿O todavía no sienten eso, esa sensación? ¿Hay o no hay esa sensación, chicos, chicas? O cuando han visto no sé, pues, esa persona que nos gusta, que les gusta, que dicen, no, maripositas en el estómago. Les ha dado ya nada. Qué tímidos son, qué tímidos, qué tímidos. ¿No han sentido eso? ¿Han tenido sensaciones o no? ¿O son? ¿O no han tenido esa oportunidad? ¿Mm? Entonces, acá refiere pues una serie de eventos internos que al conectarse han llegado sensitivamente a nuestra zona y le damos un nombre, ¿no? Pero primero es la sensación, pues, ¿no? Entonces acá, esa es la senestesia, ¿no? Una taquicardia, entonces hay un mensaje que va a ciertas zonas, ¿no? Del sistema nervioso central, hipotálamo, que a la vez se conecta con otras zonas que regulan el ritmo cardíaco, ¿no? El tronco encefálico y que da luego un procesamiento de un dato sensorial para procesar. Ahí está. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro, chicos, chicas? ¿Alguna? Profesor, una pregunta. Dígame, señorita. Por ejemplo, la sensación que uno siente cuando escucha una música que le agrada o que le hace recordar algo, ¿sería una sensación sinestésica? A ver, muy bien. Escuchas una música. ¿Estamos en qué modalidad? ¿Cuál? De audición, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque escuchas una música. Estímulo Ujú. sonoro, sonido. Ese sonido va a partir de la estimulación. Si cumple esta intensidad adecuada y del umbral absoluto y estimula el órgano de Corti, la cóclea, esa estimulación, ese órgano se contiene terminaciones nerviosas que conectan con el lóbulo temporal, ¿ya? Entonces va a haber un procesamiento perceptivo a partir de ese dato sensorial que llega al lóbulo temporal, como ya hemos mencionado, cuando llega al lóbulo temporal, que es más o menos por acá, los datos digamos, se descomponen y se hacen conexiones con otras áreas cerebrales. Y justamente viene el proceso perceptivo. Entonces, a tu pregunta, escuchaste el sonido, estímulo sensorial, sensación. Recordaste, tuviste, ¿no? Percibiste algo, percibiste emociones, percibiste, ¿no? La cadencia del sonido es diferente a ti que si ese mismo sonido lo escucha otra persona que no tiene un recuerdo con esa canción, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene un proceso perceptivo, individual, psicológico netamente, ¿ya? Pero no sería senestesia. La senestesia es sobre los estímulos, ¿no? Sobre los estímulos, ¿no? Al activarse algunas células del tejido liso, que generalmente envuelven los órganos internos. ¿Estamos de acuerdo, compañera? A ese nivel. El otro es provocado por un estímulo Sí, sonoro, profesor, gracias. ¿ya? Claro. Se moviliza, como Profesor, decíamos, dígame. ¿por qué el movimiento y postura de segmentos corporales viene a pertenecer a la sinestesia? ¿No Sinestesia. vendría a ser, ajá, no vendría a ser vestibular? Me estoy un poco confundida. Ah, ya, muy bien. Está bien que lo... Ya, como hemos mencionado al inicio, ¿no? Los estímulos, no bastan los cinco sentidos, como se dice popularmente, para sentir y percibir. Hay otro tipo de estímulos, ya hemos visto, ¿no? Y otro tipo de modalidades sensitivas. Muy bien. Si la estamos viendo en forma de análisis, pero en general el cuerpo actúa y el cerebro también en un todo, pues, ¿no? De hecho. Pero hay actividades donde se va a reflejar una modalidad, ¿no? Muy diferenciada en que otro tipo de actividad, como la compañera mencionó hace un rato, ¿no? Escucho una música, estímulo sonoro, ¿ya? Estímulo sonoro, audición, estimula el órgano de Corti y esta tiene conexiones con el lóbulo temporal donde va el dato sensorial.
y que a partir de eso ya viene todo un procesamiento donde vienen las memorias, mis expectativas, intereses, estado de ánimo, incluso perceptual, ¿no? Como lo que recordé ya, pero es parte de una sensación auditiva. Ahora, en el kinestésico, como dice acá, sinestesia viene de movimiento. Entonces, el movimiento se refiere a que los músculos, la musculatura estriada sobre todo, está inervada. Entonces, va a haber movimientos de nuestro cuerpo donde esos músculos o articulaciones van a recibir mensajes por movimiento del cuerpo o por la postura que yo asuma. Por ejemplo, ahorita que estoy cogiendo el mouse, por ejemplo, ¿no? El mouse, si estoy hablando con ustedes, entonces va a ser diferente, ¿no? El movimiento que haga de mi mano, de lo que yo verbalice con los músculos del rostro, ¿no? En este caso de los labios, ¿no? Y que esas inervaciones de los músculos van directamente al lóbulo parietal, ¿no? Pero por reconocimiento de movimiento de este tipo de musculatura estriada principalmente, ¿no? Que tiene que ver con las articulaciones, uniones neuronales, por ejemplo, principalmente, ¿ya? Al caminar, al bailar, por eso estamos poniendo el ejemplo del bailar, ¿no? El bailar requiere ciertos movimientos, ¿no? Donde se va a tener una alta sensibilidad sinestésica, ¿no? Podría ser al caminar incluso, pero no es lo mismo caminar, ¿no? Caminas por la vereda tranquilamente que subir escaleras o estar en un ascensor, ¿ya? Entonces, cuando tú subes al ascensor, hay diferentes cambios de lo que se llama la gravedad, ¿no? Entonces, va a estimularse diferentes tipos de células, en este caso de los canales semicirculares del oído. ¿Por qué? Porque hay una rotación, una aceleración en el espacio, como se diría, ¿no? Por el movimiento del ascensor, donde yo puedo estar en posición sin moverme, ¿no? Mi cuerpo, estoy parado, pero hay un movimiento de aceleración en el espacio por el movimiento del ascensor. Entonces, ahí sí se activan estos canales semicirculares, ¿no? Que tienen conexión también con zonas del tronco encefálico, donde se regula el equilibrio. ¿Sí, compañera? Es diferente. Es diferente. Ya, ¿Ya? profesor, gracias. Como en el ejemplo que está, ¿no? En el ejemplo también indica incluso, ¿no? O sea, acá, claro, podría, en eso que va el movimiento, ahí está tu actividad, ¿no? De los canales semicirculares se va a activar y te va a dar alguna sensación de equilibrio, de pérdida de gravedad, ¿no? Porque estamos yendo contra la gravedad. Pero a la vez puedes estar moviendo las manos y a veces uno pierde incluso, ¿no? Algunos movimientos, pues, manos atrás, ¿entiendes? Entonces va a preponderar en este ejemplo, ¿no? Ese tipo de sensación, por el tipo de actividad que estás haciendo. ¿Me dejo entender? Un futbolista, por ejemplo, que hace una chalaca, una chilena, no sé, eso que se voltea y de espalda en el aire, ¿no? Impacta la pelota, no sé si lo visualizan, ¿no? Ese movimiento de un jugador, ¿no? Con los pies en el aire y que patea, ¿no? Eso que hace Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no? Y patea hacia atrás, ¿no? La pelota. Por ejemplo, también interviene pues, todos tipos de también, ¿no? O sea, hay actividades que van a estar involucrados más de una modalidad, ¿no? Pero las preguntas, pues, de hecho, van a venir alguna más característica que otra. Eso sí, ¿no? Eso no debe haber ambigüedad en las preguntas, ¿no? En los ejercicios, en los exámenes, las preguntas no pueden ir ambiguas, ¿no? Como en el ejemplo que estoy dando. Tiene que ir un poco más restrictivo a uno de los tipos de modalidades sensitivas, ¿no? Pero acá es básicamente lo que es de la gravedad, ¿no? De los movimientos de equilibrio, que llame a eso, de inestabilidad, ¿no? Por ejemplo, una persona de la tercera edad que va bajando de la escalera y que, ¿no? De 70 años, por ejemplo, y que tenga ¿no? y tenga un tropezón, ¿no? Quiere decir que a nivel vestibular, a la laberíntica, ¿no?
puede haber restricciones ¿no? o un deterioro en todo caso, ¿no? Entre otras, ¿no? Entre otras características que esa persona tenga al bajar la escalera, ¿sí? O sea, se va a deber más a esto, una cuestión de pérdida de equilibrio, que ya sabemos en qué zonas principalmente, que a una situación kinestésica, ¿sí? Salvo que tenga, pues, un trastorno ya más diferenciado, ¿no? Ahí viene la diferencia. Ahora vamos a ver estos tipos de la sensación y percepción en psicología, en las bases biológicas, cuando hemos visto psicología, en el desarrollo histórico, surge la escuela Gestalt, no sé si se acuerdan, ¿no? Como escuela psicológica, con Wertheimer, Kafka, ¿no? Principalmente en Europa, ¿no? Y en Alemania sobre todo. La Gestalt Psychology o psicología Gestalt. Gestalt es forma, ¿no? El significado. Entonces, mencionan bajo el concepto de mente. ¿Se acuerdan? Todavía se trabaja el concepto de mente mucho en ese momento, ¿no? Todavía. Entonces, la Gestalt, ¿no? Indicaba que la mente, para percibir, organiza la información como un todo. O sea, hay primacía de ver las cosas, ¿no? Parafraseando, de interpretar las cosas o percibir en conjunto los elementos, más que el análisis, en la primera percepción, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué dice acá, chicos y chicas? Acá, estoy encerrando, ¿qué dice? ¿Alguien me lo puede decir o escribir en el chat? ¿No? ¿No lo identifican? Gestalt. La Gestalt, ¿no? O la Gestalt, como se menciona, ¿no? A pesar de que hay, ¿no? Entonces, porque lo vemos en un todo, pues no estamos viendo acá, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? ¿No? Lo vemos como un todo. Y como está en relación a lo que estamos, el tema, ¿no? Es idóneo y pertinente, entonces ahí viene la percepción, pues, la percepción como proceso psicológico tiene esas características. A partir del dato sensorial, que sería estas grafías, ¿no? A uso de mis recuerdos, de mis intereses, de la atención que tenga en ese momento incluso, y le doy pues la mejor forma. Entonces la percepción del conjunto excede a la suma de las partes. O sea, si veo letra por letra, no es económico, ¿no? En un conjunto, ya está, lo percibí de esa forma. Entonces la persona que percibe aporta en la organización de los datos sensoriales. O sea, yo el sujeto con sus recuerdos, con sus expectativas, ¿no? Con sus actitudes, con todo lo que tiene a nivel cognitivo, afectivo, incluso, ¿no? De intereses, va a aportar en la organización, la mente al organizar el dato sensorial, el sujeto es activo, pues, percibe con lo que tiene y en una dirección, ¿sí? La propuesta gestáltica, interesante. El todo es más que la suma de las partes, ¿no? Es un postulado que toma la Gestalt para su teoría de la percepción, ¿no? Entonces, en la teoría Gestalt enuncia, ¿no? Diversos principios de organización de la percepción o leyes perceptuales, ¿no? En la teoría Gestalt. Cómo las personas a partir de las sensaciones o del dato sensorial organiza ese dato sensorial, esa información, ¿no? Tres leyes fundamentales vamos a ver, ¿no? Porque de repente en internet también ustedes ven, pues hay diversos, ¿no? Vas a ver leyes perceptuales y te sale su número, pero digamos las tres principales, ¿no? Las que todavía se pueden verificar hoy por hoy en base a las investigaciones, incluso neurológicas. El principio o de la figura a fondo, ¿no? Asumiendo que en un estímulo, en este caso perceptual o visual, hay contraste de colores, ¿no? En base a eso. Entonces, una parte, o de acuerdo a una tonalidad diferenciada de otra, dentro de este estímulo, se pone preponderancia a uno de esos matices en cuanto al color, ¿no? Sobre los demás.
se hace como si fuera un relieve, se desenfoca. Y ponga en primer lugar, por ejemplo, si ponga en primer lugar este color, ¿no? Dorado, amarillo, esa silueta. Veo qué cosa hay. Es un jarrón, no sé, un florero, un candelabro podría ser incluso, ¿no? Y el resto de la imagen me queda como fondo. Pero a la vez, en ese mismo estímulo visual, puedo identificar que eso que era antes fondo, si lo saco como figura y lo pongo ¿no? en relieve, veo que puede ser la figura de dos ancianos, ¿no? Que se están mirando imperturbablemente, ¿no? Así es. Esa es la ley de figura-fondo. ¿Ustedes qué ven, chicos y chicas? A ver, ¿quién da más, quién da menos? A través del chat pueden participar, chicos, chicas, como siempre. ¿No ¿Los ven nada más? mariachis? A ver, por ejemplo, ¿no? Entonces acá la compañera ve mariachis. ¿Dos mariachis? Uno, creo, ¿no? ¿No? Entonces ella hace que esta parte, ¿no? Lo ponen en relieve, entonces lo demás queda como fondo. Entonces, es por la cuestión de claro oscuro, de matices que hay dentro de la imagen, ¿no? O sea, está asumiendo eso. Ese tipo de organización perceptual, de acuerdo a la Gestalt, ¿no? De acuerdo a lo que la ley Gestalt indica. Está asumiendo ese tipo de organización perceptual. ¿Sí? Muy bien. Profesor, una pregunta. Dígame, señorita. Recuerdo que en la escuela gestáltica también hablaban del insight. ¿Se refiere en el sentido figurativo de la palabra insight como percepción o es un dato sensorial? Ya, y el insight dentro de la Gestalt es el momento en que es de un momento creativo que haces luz, ¿no? Lo vamos a ver en un tipo de aprendizaje incluso. O sea, el insight es cuando se te prende el foquito, ¿no? En términos más coloquiales. Entonces, hizo insight, hizo la luz a partir de la reorganización o la configuración de los esquemas mentales. ¿Ya? Se hace la luz. Entonces, por ejemplo, ¿qué veo? Allá, y sin insight, ¿no? Es bueno, que digamos, tiene relación, pero digamos, no es usado dentro de lo que es la teoría perceptual de la Gestalt. Sí puede ser, por ejemplo, para lo que es el aprendizaje, ¿no? Se utiliza lo que es el insight. Insight significa, ¿no? Ese aprendizaje repentino, ¿no? Ese clic cognitivo, ¿no? Parafraseando, que la persona logra a partir de la reorganización mental del dato sensorial o de los datos sensoriales. ¿Sí? El insight. No es necesariamente insight sinónimo de percepción. No necesariamente, ¿no? Es un concepto, es otro concepto, ¿no? En general, pues la Gestalt sí trabajó el estudio de la percepción en los seres humanos, ¿no? A partir también de estudios etológicos, incluso, ¿no? Ver las diferencias en cuanto a cómo la persona reorganiza la información como un todo. Principalmente esa es la teoría Gestalt en la teoría perceptiva. El insight viene más, como le menciono, en lo que es dentro del tipo de aprendizaje, ¿no? Que lo vamos a ver en la clase de aprendizaje también. ¿Ya? Pero no es sinónimo insight de percepción, necesariamente, sino es el momento en que me doy cuenta de algo, ¿no? En términos gestálticos. Insight. ¿Sí, compañera? Sí, profesor, gracias. Ya está. Entonces, por ejemplo, hay claros oscuros en internet, ¿no? Vemos bastante esas imágenes, por ejemplo, ¿no? Como un pingüino, ¿no? De repente el pingüino, la parte negra, ve, veo ¿no? Un cabello y la parte blanca del, vamos a ponerle en negro, ¿no? ¿No? Cuando hay diferenciación
o simetrías también, ¿no? Se trabaja lo que es figura-fondo, en esas situaciones, principalmente, ¿no? Que son formas de cómo, de acuerdo a lo que percibas, vamos a identificar qué tipo de principio perceptual la persona organizó su información, ¿no? A eso nos referimos. Y puede ser más de una percepción también, ¿no? Más de una percepción. Entonces viene la otra ley, la ley de las totalidades, ¿no? De las totalidades perceptivas, de verlo como un todo, antes que en sus partes. O sea, este estímulo, visualmente, si acá vemos, ¿qué vemos acá? Si lo vemos como un todo, chicos y chicas, ¿cuál es la mejor percepción que podemos decir de lo que es esta imagen? Café. No, pero café es esta parte nomás. Ya, pero ¿cuál es la mejor Una forma? lechuza. Una lechuza, un búho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en base a nuestras memorias, de lo que tú recuerdas de algún objeto o animal o forma, tú lo identificas con una lechuza, porque estás utilizando todo, ¿no? Entonces, si café, claro, pero café, ya, café preparado, café, pero es como, eso es un concepto, ¿entiendes? Acá es en base al objeto, a la forma global que adquiere. Entonces, la ley de la pregnancia es la primera impresión de lo que causa el estímulo al organizar la información, la mente, en forma global, total. ¿Entiendes? No es que solamente veo acá el búho, o solamente acá, o solamente acá, o solamente acá. Todo me da lo que es un búho. O sea, si dije que esa imagen es un búho, es porque estoy utilizando, de acuerdo a la gestal, el principio gestáltico de la pregnancia para el reconocimiento de formas. ¿Sí? O sea, tú lo puedes percibir de diferentes formas. Cada uno va a percibir de diferentes formas. Pero la pregnancia indica, o la teoría gestal, el que dice que acá la forma, la mejor forma, la más simple, la más coherente, ¿no? La que es indubitativa, la que nadie puede decirte, no, ¿cómo va a ser un búho eso? No, así no, es un búho. ¿No? Esa es la ley de la totalidad perceptiva, la pregnancia, la mejor forma, la buena forma, que dicen también, ¿no? Lo que te impregna primero. Profesor, entonces la figura a fondo sería las distintas maneras de ver y la pregnancia sería la totalidad que no requiere de mucho pensar. En la figura fondo actúan elementos de contraste de grises y oscuros, o de contraste de colores, de simetrías, ¿no? Principalmente, ¿me entiendes? Dentro de un mismo estímulo. En cambio acá no estás viendo tú contrastes, estás viendo la mejor forma donde todos los elementos se forman en un todo, un búho. ¿Entiendes? Es diferente. Acá tú dirías que acá hay un búho, o sea, podrías decir que hay una sola forma acá dentro de este estímulo, de este cuadro. ¿Qué dirías que hay? No, No hay, ¿no? ¿Te das cuenta? varias. Porque el estímulo lo indica así. O sea, el estímulo está, digamos, diseñado para ver contrastes de colores, de forma, ¿no? De simetrías, ¿no? De los diferentes rasgos que hay. ¿Sí? Entonces, entonces acá esta mejor se podría percibir en base a lo que es figura fondo. En cambio, este tipo de estímulo sí se presta para una configuración de asumir la mejor forma que puedas percibir de manera global, de manera, ¿no? la menos ambigua, la más simple, un búho. Si no conozco el búho, si nunca he visto un búho o una lechuza, ¿qué podría decir que es? Podría ser. ¿Qué podría decir? ¿Una zarigüeya? No sé. Eh, no me acuerdo del animal que tiene los ojos así, ¿no? Otro tipo de animalito, por ejemplo, se te puede, ¿no? Si has visto Animal Planet, no sé, de repente, no, pero no es un búho, también puede ser una zarigüeya, me aviso ya. Bueno, pero al final lo que estás haciendo es configurar la información, el dato sensorial, en la mejor forma, la más económica, la menos ambigua, utilizando toda la imagen, ¿no? En base a todo el elemento en global, en conjunto, en su totalidad. ¿Sí? Esa es la idea de lo que es la totalidad perceptiva. Más simple, ¿no? No entro a los detalles. En cambio, en la figura fondo sí ahí estoy viendo pues ciertas características es más analítico, ¿no? ¿Me entiendes?
Muy bien. Y la última teoría, bueno, acá pues también, ¿no? Pero lo que dice acá lo vemos, que esto es en Profesor, general. Dime, profesor, dígame, señorita. entonces se puede decir que la totalidad perceptiva es la más, se puede decir que la totalidad perceptiva entonces es la más simple, ¿no? Mientras que la figura de fondo es la analítica. No necesariamente, sino que acá, como les repito, en la figura fondo hay elementos de claros oscuros, ¿no? De análisis de las simetrías, que puedo identificar perceptualmente, organizo esos estímulos y veo preferentemente un relieve por el color, ¿no? Y los otros elementos los dejo como fondo. En cambio acá lo veo en global, en una forma simple, pero que a la vez intervienen todos los elementos. Por eso digo, en esta imagen tú podrías decir un solo concepto, o digamos, una sola imagen que ves acá, utilizando todo, que esté involucrado todo. Difícil, ¿no? Tendrías que utilizar figura fondo para identificar o percibir algo diferenciado, ¿no? Si eliges la parte central, estás haciendo figura de esta zona por el claro oscuro, a diferencia de, ¿no? Y lo demás lo dejas como fondo. En cambio acá no podrías hacer eso, ¿no? ¿Entiendes? Es menos simple hacer eso, ¿no? Acá es más simple el análisis, no verlo como una totalidad. Es un búho, sin entrar a los detalles, ¿no? Porque la imagen se presta para eso, la imagen se presta. O sea, es porque se presta la imagen, a eso me refiero, ¿no? Hay imágenes como esta, por ejemplo. A ver, ¿qué dices? Que es una receta, ¿no? A pesar que hay garabatos, números, pero lo ves en global, la mejor forma de percibir eso. Y la última es, de acuerdo a los estímulos, cómo se agrupan. Acá vemos el corazón partido, a pesar que falta un elemento, pero ya el cerebro tiende a completarlo. Por ejemplo, ¿qué podría decir que es esto? Ahí más o menos dibujado. O yo así hago esto. ¿Qué ven ahí, chicos y chicas? ¿Qué ven acá? Chicos, chicas, ¿qué ven? ¿No ven nada? ¿Qué ven acá? Un triángulo. Un triángulo, ¿no? O sea, a la compañera que dice que percibe un triángulo es porque en su organización del estímulo, ¿no? De los elementos que hay, perceptualmente su mente, de acuerdo a la Gestalt, ha usado el principio de completamiento de cierre. Ha completado aquello que es supuestamente incompleto, para poder hacer una mejor percepción global, simple, ¿no? Y menos ambigua. ¿Sí? Es para la Gestalt cómo funciona el cerebro, en su primera instancia incluso, en la percepción de forma, ¿no? Y acá la agrupación por semejanzas, preferentemente la vista vaya a percibir los colores, ¿no? Las líneas o los círculos negros, ¿no? Y esta forma en la que va a preponderar. La proximidad, generalmente, ¿no? Va a llamar la agrupación de los que están más próximos, y la continuidad, que voy a tender a ver cada barrita, ¿no? En su continuidad, como con un continuo, no como líneas discontinuas, sino como una continuidad, ¿no? Tiende a ver eso, se tiende a percibir así. Ahora, hay teorías modernas más actualizadas sobre la psicología cognitiva que indica justamente que hay tres teorías al respecto, ¿no? La igualación de patrones, que por cada forma que reconoce el cerebro, yo tengo un patrón ya determinado que lo igualo, ¿no? Por ejemplo, para reconocer rostros, ¿no? Por ejemplo, se hace un rostro característico, pues el rostro hoy es igualito a mi amigo que tenía en primaria, ¿no? En secundaria, no sé, ¿no? En la pre, porque tengo un patrón, pues, ¿no? Ahora tendríamos que tener para cada patrón, para cada forma en el mundo, o en la realidad, en la naturaleza, diferente, ¿no? Una forma característica. La otra teoría es la de los geones, que son como improntas universales, que con esas puedo armar diferentes tipos de formas de los objetos, ¿no? Unas 2 o 3 docenas de geones, de acuerdo al autor. Y el análisis de características es que los elementos, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos dicho que va, por ejemplo, en el estímulo visual, va la parte occipital, pero ese dato sensorial se descompone, pues, ¿no? En otras características más pequeñas, por color, por profundidad,
Y de acuerdo a una de esas características voy a percibir mejor, voy a darle una mejor percepción a ese dato sensorial. Esa es la teoría de la psicología cognitiva de análisis de rasgos, ¿no? Análisis de rasgos, ¿sí? Muy bien. Muy bien, nos ganó el tiempo, chicos y chicas. Les dejo las claves, ¿sí? Les dejo las claves. Hoy así nos ganó el tiempo. Profe, disculpe, una última preguntita. ¿Se Diga. podría decir que esto de la percepción y las sensaciones tendrían que ver más con relación al hemisferio derecho? Porque es como que más de ver, o tendría en todo caso que ver con Claro, el hemisferio interviene. izquierdo. Si es con el hemisferio izquierdo, sería más semántico, más de análisis verbal. Y si el hemisferio derecho, en la parte más, ¿no? De emociones, de la percepción tridimensional, ¿no? Entonces ahí también influiría. Ese es justamente ese tipo en la percepción, ¿no? Para el procesamiento de los datos. Actuaría más un lado cerebral más, ¿no? Del hemisferio derecho que otro. ¿Sí, compañera? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, sería todo, chicos y chicas. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego, profe. Sí, profe, cuídese.